Nos encontramos reunidos aquí en este emblemático salón de Elia Parodi para llevar a cabo el Foro Internacional G20 y Gobernanza Global en tiempos de crisis. El mismo ha sido iniciativa del diputado nacional Dr. Juan Fernando Brugge, conjuntamente con la Organización Demócrata Cristiana de América y la Fundación Konrad Adenauer. Hechas las presentaciones pertinentes, ahora vamos a escuchar las palabras del señor David Braller, representante adjunto de la Fundación Konrad Adenauer Montevideo. Lo escuchamos, buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Estimado diputado Brugge, estimado presidente de la Peña, estimado presidente Latorre y demás autoridades, muy bienvenidos todos los participantes aquí en este salón realmente emblemático para el tema que queremos tratar hoy. El G20, para mí como alemán, que vivimos ahora el encuentro en Hamburgo, tiene una doble cara. Por una parte vivimos como alemanes especialmente y muy chocante un exceso de violencia que se produjo alrededor del encuentro en Hamburgo, pero por otro lado hay que constar que un encuentro pacífico de todos estos líderes del mundo es a la vez un logro del siglo XXI. Hace 60, 70 años atrás no fue posible reunir tantos los líderes del oeste como del occidente en una misma mesa para tratar temas de un significado global. Estamos aquí en Argentina, hemos en conjunto con el presidente Latorre seleccionado Argentina para este evento en vista del próximo año, donde Argentina llevará a cabo la reunión del G20 aquí. Hoy yo creo que es nuestro interés de buscar en conjunto temas que queremos encomendar a los amigos argentinos aquí para que se tomen en cuenta en este próximo encuentro. ¿Cuáles son los temas que América Latina pueda aportar y que quiere poner en la agenda de esta reunión que viene también para marcar más su presencia en el concierto global? Yo quisiera, como presidente de OTCA, destacar que abordar este tema constituye una decisión que efectivamente, como ha dicho David, la hemos tomado conjuntamente con la Fundación Adenauer. Desde luego por el rol que ha jugado Alemania como presidente del G20 durante todo un periodo y pensando que el hecho de que Argentina asuma la presidencia de este G20 a partir de muy corto plazo nos permita, a través de este tipo de eventos, que nosotros podamos incorporar temas, preocupaciones que hagan que aquel rol que asume Argentina y que nosotros queremos acompañar con los aportes que podamos hacer desde distintos países y desde nuestra perspectiva como Organización Demócrata Cristiana de América se pueda efectivamente proyectar de la mejor forma. Quisiera invitar a hacer uso de la palabra a Juan Carlos de la Peña, presidente del Partido Demócrata Cristiano Argentino. Buenos días, queridos amigos. Estar en esta reunión es reconfortante. Reconfortante porque aparte de los muchos amigos que nos están acompañando, es una reunión que tiene una significación trascendente. Acá hay gente de todas las provincias argentinas. Cuando nos planteamos la necesidad de hacer este seminario, pensamos con Juan Brugge buscar un espacio que representara de alguna forma, también simbólicamente, el encuentro de los argentinos. Esto del G20 es un tema muy importante. Ya lo ha destacado Juan Carlos Latorre. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por colaborar y pedirles a todos aquellos que tienen un rol importante para cumplir, que esfuercen ese rol
para que podamos jerarquizar este destino del G20 para Argentina. Buenos días a todos. Venimos de un coffee break muy rico, como dijo el presidente antes que íbamos a degustar. Bueno, el tema que nos toca en el panel es el neopopulismo y la amenaza a la gobernanza global. Ahora seguimos de una vez con la exposición del doctor Juan Fernando Burger. Bueno, buenos días para todos. Formalmente quiero dar la bienvenida a todos los amigos que nos están visitando, como se hizo esta mañana. Agradecerle al doctor Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que nos da gentilmente este espacio para poder compartir estas reflexiones que hasta aquí han sido muy positivas y nos van abriendo interrogantes, ¿no? De hecho, recién estábamos hablando con la diputada Smith que vamos a justamente crear una comisión especial dentro del Parlamento que trate la temática del G20, con lo cual vamos a tener un espacio en el cual van a tener presencia todas las expresiones políticas. También quiero decirle que hemos invitado a amigos de los pueblos originarios porque entendemos que el G20 tiene que analizar cuál es la realidad latinoamericana, en donde también ellos tienen mucho para transmitirnos y vieron que hicieron sus exposiciones y sus inquietudes. Nos parecía positivo que estuvieran presentes porque es el sello latinoamericano que va a tener la reunión del G20 y así lo tenemos que encarar. Qué curioso. Esta es la segunda vez que hablo en un encuentro de ODCA y hablo sobre el mismo tema, pero con una diferencia de 11 años. En el 2006 aproximadamente, o 2007, no recuerdo bien la fecha, me tocó hablar también del populismo, pero en Caracas. Ese encuentro que se había hecho en Caracas y que tuvieron la gentileza de invitarme y desarrollarlo como tal. Esta exposición la quiero hacer en homenaje a un amigo que está sufriendo mucho, que es Roberto Enríquez, que gracias a la gentileza del gobierno chileno hoy está resguardado de la barbarie del gobierno venezolano, así que mi corazón está con él y es que él que me hizo recordar de que efectivamente en aquel momento habíamos empezado a desarrollar la temática esta del neopopulismo. Y lo primero que pregunté en esa situación, sabiendo que me estaba escuchando, dado que los servicios del entonces presidente Chávez estaban funcionando a la perfección, en ese hotel en donde estábamos exponiendo, yo me preguntaba por qué Chávez había llegado al poder, que había fallado, porque cuando hablamos de populismo y neopopulismo, quiere decir que se abre una grieta o se abre un espacio para estos movimientos que propicia esta llegada situaciones preexistentes. ¿Qué pasa con la dirigencia política? ¿Qué pasa con la dirigencia partidaria? Que permite que la sociedad llegue a votar estos movimientos. ¿Qué sucede? Hay un quiebre de algo que lleva a esa situación. Y fue ahí donde yo planteé justamente cuál fue el motivo por qué Chávez llega al gobierno venezolano. ¿Qué mea culpa se tenían que hacer los partidos? ¿Qué mea culpa no tenemos que hacer los partidos de la Argentina cuando llegaron los populismos que excelentemente mi amigo y compañero chileno lo desarrolló y que me evitó entrar en esa parte teórica y esta división entre los neopopulismos tradicionales del neopopulismo radicales o los neopopulismos con vertiente de derecha, le podríamos decir, que es lo que nos ubica. Pero el tema más de los perfiles era por qué, el por qué se llega a eso. También nos ubica en ver cuál es el perfil del votante, por qué mantienen incluso hasta una cierta fidelización con ese votante para poder llegar a este punto. Eso nos ubica de que obviamente
las estructuras o los regímenes de partidos políticos en nuestros países sufren en algún momento un descreimiento, sufren un quiebre que deja abiertas estas puertas. ¿Y por qué digo los partidos políticos? Porque son justamente estos movimientos los que no tienen en cuenta los partidos políticos. Al contrario, aprovechan las debilidades de los partidos políticos y porque básicamente una de las características es ser antipartidarios, antipolítica. El neopopulismo, el populismo es antipolítica. Quiere decir que cuando está en crisis el sistema de partido de un Estado, irrumpen estos movimientos. Lo cual nos lleva a la reflexión, ¿por qué entra en crisis los sistemas de partido? Quiere decir que hay un error, hay un problema de fortalecer o hay quizás excesivo fraccionamiento de los partidos en diferentes partes internas o en otros partidos. En la República Argentina está sucediendo. Los grandes partidos tradicionales se están fraccionando en diferentes partidos. ¿Y eso por qué? Por los liderazgos, en donde pasa a tener mayor preponderancia la figura del líder y no la figura del partido. Entonces, al tener preponderancia la figura del líder, ese líder que no es contenido por un partido, es fácil, se busca otro partido. Si total, ese es el líder. Atrás de él viene la fidelización de los que lo siguen, de que lo votan. O sea, esos son panoramas que hay que tener en cuenta porque siempre estamos trabajando sobre los efectos, pero no estamos trabajando sobre las causas. Los regímenes políticos tienen sus causas, no nacen de un repollo, vienen de un devenir histórico y en algún momento irrumpen. ¿Y por qué irrumpen? Eso nos tenemos que preguntar. En este contexto, y complementando lo que decía nuestro compañero de panel, decimos que el neopopulismo tiene diferentes visiones en lo que respecta a aspectos concretos. Por ejemplo, con el Estado tiene un intervencionismo, pero ahora direccionado. El neopopulismo no es un intervencionismo abierto y amplio como era el populismo tradicional, sino que es direccionado, porque ahí es donde entra a dejar en libre juego algunos aspectos, pero en otro es profundamente direccionado. En lo que respecta a la economía, y viene el concepto de proteccionismo también relativo. En lo que hace a lo político, por supuesto, negación de los partidos políticos. Son antipartidarios, utilizan estructuras partidarias, pero una vez que llegan al poder, los partidos políticos dejaron de ser. Es como vieron el cohete que sirve para llevar al satélite fuera de la atmósfera. Bueno, lo mismo, el partido político para ellos sirve para eso, para llegar a salir al espacio y después ya no sirven más. Después ya tienen vida propia y se desconectan con las estructuras partidarias. Y en la relación con el mundo, una integración selectiva. Ellos se integran, los neopopulismos se integran con el mundo, pero en forma selectiva, según el modelo que elijamos. Si es un populismo radical, como bien se mencionó acá, o si es un populismo o el neopopulismo, ¿no? El populismo radical tiende a buscar pares, semejantes, y de hecho un poco así nació en algunos perfiles el Mercosur y después se fue reforzando, fue abriendo con otros que mantenían el mismo perfil. Lo mismo sucedió con las otras alianzas regionales que tenemos. Y después existen esos populismos de integración selectiva con países determinados y no con el resto, con lo cual a veces son países que no son de la región, con lo cual también genera toda una suerte de desequilibrio económico regional en ese campo, ¿no? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque estamos tratando el tema del neopopulismo y de qué manera afecta o de qué manera es una amenaza a lo que se llama la gobernanza global, de que es la temática que nos ocupa básicamente. Por eso es que no me puedo quedar mucho en las causas, sino que tengo que ver ya en el efecto. Pero no hay que olvidarse de las causas, porque parece que los movimientos populistas o neopopulistas son cíclicos, aparecen y desaparecen. Son como el cometa Halley, como decía yo, o sea, tienen cierto tiempo en donde vuelve a aparecer y tienen sus efectos, pero también tiene una atracción, y esa atracción es que está dada muchas veces por los motivos que llevan a su aparición. Bien delineó
nuestro amigo y compañero del panel, cuáles son las características del populismo, la figura del líder, el dejar de lado a los partidos políticos, el reemplazo de los mismos por organizaciones sociales, la práctica clientelista, que es lo que lleva a la fidelización, el contacto directo con las masas, que hoy a través de los medios de comunicaciones, bueno, vienen las famosas cadenas, o sea, de todos los días o de una vez a la semana, el contacto del líder en esos programas de varias horas, en donde más que un contacto es una bajada de línea, o sea, es una manifestación de qué es lo que quiere hacer. Lo atinente a la búsqueda constante de un enemigo. Siempre hay que encontrar un enemigo. El populismo siempre trata de buscar a alguien como para ponerlo como foco del problema. Y en nuestro país le llamamos la famosa grieta, ¿no? O está de un lado o está del otro. Así fue planteado por los dos populismos. Por los dos populismos. Entonces, en ese esquema es donde nos encontramos con situaciones que siempre hay que buscar a alguien que sirva para aglutinar a lo que se dice comúnmente a la tropa, aglutinar a los que están dentro de una misma línea, para fortalecer y luego justificar las actitudes que se llevan adelante. Bien, ¿cuáles son? Yo brevemente quise poner algunas de las causas porque no podía hablar del efecto, no puedo hablar de la gallina sin hablar del huevo, o sea, así, esto es sencillo. Entonces, una de las causas fue la irrupción del principio de igualdad, cuando se produce en jaque este principio de igualdad y se producen grandes desigualdades sociales, cuando el régimen estructural de partidos políticos no da respuesta a la sociedad, cuando la dirigencia no da respuesta a la sociedad. Los problemas económicos, los descontentos de la población frente a la política, frente a los dirigentes políticos. El descreimiento de las instituciones, cuando la justicia no funciona, cuando el Parlamento no funciona, cuando realmente las organizaciones que están para fortalecer la institucionalidad no funcionan, la gente reacciona. La gente tiene que buscar a alguien que le dé una salida. El problema también de la generación de riqueza y su distribución es también otro de los elementos. Cuando se producen los grandes bolsones de pobreza, cuando no se atiende adecuadamente esas situaciones y abre la puerta para que aparezcan, como yo llamo, los ismos, los personalismos, que da la posibilidad de que la persona, el individuo se sienta representado. Como decimos acá en la Argentina, canalizar la bronca. Cuando hay bronca, cuando hay indignación, buscan las salidas rápidas, las soluciones rápidas, no trabajar en el tiempo, no fortalecer las instituciones. Eso es un rasgo característico que también tenemos mucho de culpa la dirigencia política, que no sabemos hacer la docencia para lograr esa permanencia de las instituciones en el tiempo. Y por supuesto, yo entiendo de que hay populismo a medida de cada pueblo, a la medida de cada pueblo. Los regímenes políticos son como los trajes. El traje está hecho a la medida del cuerpo de la persona. Y eso es lo que lleva a que haya populismo que tengan también ese traje a medida, que no necesariamente podamos hacer una línea intermedia. Mire, acá yo conseguí un trabajo que se los recomiendo que lo vean, que es del Instituto Iberoamericano, en donde ellos tratan de cuantificar las características que identifican a un sistema neopopulista. Entonces hacen como un cuadro, ¿no? Entonces van poniendo si hay o no participación de los partidos políticos, si la justicia funciona, si el Parlamento funciona, la relación, la comunicación del líder con las masas, el tema del clientelismo, la falta de una ideología, y van tratando de cuantificar. Bueno, nunca dan los números iguales. ¿Por qué? Porque justamente la realidad pinta de que cada pueblo tiene su régimen político. Por eso digo que los populismos no son tropas de ocupación, no son extraterrestres que irrumpieron en un momento dado en un pueblo, sino que es fruto del pueblo, es la expresión popular.
Y si esa expresión popular aparece en un momento, hay que preguntarse el por qué. ¿Y por qué permanecen en el tiempo después? Porque también es la característica es la permanencia en el tiempo y buscar siempre la relación clientelista que le permita esa fidelización. Por eso nos preguntamos cuál es la causa y el porqué del votante populista. La causa o el porqué del votante populista. Nosotros estamos en procesos electorales ahora, justamente en la Argentina. Y la expresidenta Fernández de Kirchner se presenta en la provincia de Buenos Aires. A pesar de su perfil negativos en las encuestas generales, todos los encuestadores coinciden de que tiene un núcleo duro de votantes fidelizados que ya los tiene. Y que por más que hagan lo que hagan los otros candidatos para poder atraer ese núcleo duro, no pueden penetrar, no pueden entrar. Hay una fidelización, una clara fidelización, a pesar de las graves críticas que se le ha hecho a su gobierno, no se puede penetrar. Entonces hay que preguntarse en qué responde eso. Bueno, y con relación concretamente a este esquema que nos pidió la organización de que avancemos, porque por supuesto sobre el neopopulismo se pueden hablar muchas cosas, a mí me pareció importante señalar qué pasa con la posibilidad material e ideológica de una gobernanza mundial. Si hablamos recién de que los populismos son trajes a medida de los pueblos, ¿cómo hacemos para lograr una gobernanza mundial? La gobernanza tiene que partir de objetivos, no queda otra. ¿Por qué? Porque parte del consenso de los pueblos. La gobernanza no puede partir de líderes exclusivamente, porque va a ser efímera. Cuando ya no estén esos líderes, va a desaparecer. Y para que eso suceda hay que identificar, como bien dicen muchos autores, cuáles son los bienes públicos globales. ¿Qué es lo que tenemos que defender? ¿Atrás de qué bienes tenemos que dirigirnos? Y algunos autores nos dan alguna pista. Entre ellos, por supuesto, la vida, la salud, la alimentación, la educación, la libertad, el ambiente, como bien se referenció recién, y la democracia participativa y pluralista. El hecho de que, vieron que al principio nosotros dábamos por entendido que la democracia era participativa, no, hubo que colocarle también participativo. Dimos por hecho que una democracia participativa tenía diferentes expresiones, no, tuvimos que colocarle también el adjetivo de pluralista. Y ahora, ¿qué tenemos que agregarle? El objetivo de global. Entonces, la democracia va a ser participativa, pluralista y global. La democracia global significa de que todos los estados tengan esa parte de opinión, tengan esa posibilidad de decir hacia dónde se tienen que dirigir el cuidado de que de estos bienes, que bien llamamos bienes públicos, porque no pertenecen a uno, sino que pertenece a toda la humanidad y que son globales. Por eso que existe una imposibilidad material e ideológica de un gobierno mundial si no se dan estos presupuestos. Vamos a estar dependiendo de grandes líderes, pero que son efímeros. ¿Cuáles serían los caminos a seguir partiendo de este presupuesto? Entonces surge la idea de una forma de relacionarse entre los estados diferentes. Las organizaciones internacionales son el ámbito propicio para ello, pero yo creo que tiene que haber un grado más permanente de relacionamiento. Las reuniones de la ONU son esporádicas en comparación de las necesidades que se van presentando. Por eso estos esquemas de G20 no tienen que olvidar los esquemas regionales que cada continente tiene y al contrario, integrarlo. Por eso me parece positivo de que el G20 mire hacia Latinoamérica y permita que de aquí le vayamos dando nuestra visión. Acordar conjunto, ¿qué cosa?
prácticas, porque de eso se trata. Poder resolver las problemáticas que señalamos recién sobre los bienes públicos globales significa prácticas, no teorías, no grandes documentos internacionales, sino decir el cómo vamos a aplicar. Y esas prácticas son las que van a bajar a modo de recomendación a los estados. Ya sabemos que el gobierno mundial es una quimera, es algo imposible, pero sí la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre esas prácticas de buena gestión que va en lo social, en lo económico, en lo político y en el respeto de los derechos humanos, como bien aquí se desarrolló, ¿no? Por eso la cooperación está dada no solamente que esas prácticas sirvan para lo permanente, sino también prever lo que yo llamo válvulas de seguridad para canalizar cuando se produzcan las presiones sociales, las presiones políticas, porque esas prácticas también tienen que entender, en definitiva, a beneficiar a las personas, no a los gobiernos. En ese esquema, obviamente que se tiene que apuntar a lograr la calidad de vida de todos los habitantes del mundo. Parece difícil, lo sé que parece difícil, pero si estamos hablando de un concepto de gobernanza mundial, esas prácticas tienen que tender a lograr equiparar el acceso a los bienes fundamentales, para lo cual fundamental hay que fortalecer las organizaciones internacionales. ¿Cuáles son los riesgos globales? Mire, el Foro Económico Mundial en el 2016 nos señaló cuáles son los riesgos actuales globales. ¿Cuáles son los riesgos actuales globales? Primero, por supuesto, puso el cambio climático, la energía. La energía la consideran hoy como un riesgo global. La escasez de agua, la migración, las armas de destrucción masiva. No olvidemos que ahora hay como una suerte de escalada en el tema. Y los conflictos sociales. Son estos aspectos los que fueron señalados como hoy los riesgos globales existentes. ¿Cuáles son los desafíos de esta gobernanza mundial? El primer desafío es construir una ética cívica transnacional. El tema de la corrupción, y por ahí quiere caminar el G20. Pero hay que construirla esa. Y no solamente se construye con leyes, se construye con cultura. Si no tenemos la cultura de la transparencia, vamos a tener miles de leyes, pero lamentablemente no se van a poder practicar. Consensuar valores universales con una visión integradora de los pueblos, con el fin último, ¿cuál? De la justicia social, porque en definitiva lo que se persigue es la justicia social. Crear mecanismos de control del poder global, porque cuidado, hablamos de poder, pero no hablamos de control. ¿Quién controla ese poder? ¿O se autocontrola? Yo no soy amante del autocontrol y además soy escéptico del autocontrol. Lo veo desde la Comisión de Comunicaciones cuando hablamos de las redes sociales y citamos a Internet, a Facebook, a Google, todos, y nos hablan, no, nosotros nos autorregulamos, nos autocontrolamos. Es una mentira, porque estamos frente a un grado de vulnerabilidad inmenso, en donde va a tener que surgir un control. Por eso hablamos de redefinir lo que es el constitucionalismo. Tuvimos un constitucionalismo clásico, tuvimos un constitucionalismo social, y hoy tenemos un constitucionalismo global que nos permita determinar. El constitucionalismo nació con la intención de limitar el poder. De eso se trató. La Revolución Francesa, hasta acá, nos planteó la necesidad de que existiera un control sobre el poder, para que el hombre no se comiera al hombre, ni el Estado se comiera al hombre, y que al hombre se le reconociera los derechos individuales. ¿Qué pasa en este mundo global con todos esos conceptos? Obviamente que hay que reeditarlos, porque si no, estamos avanzando sobre estos aspectos. Por supuesto, el consenso, como bien dijo acá el amigo, con los gobiernos no es suficiente. Es necesario involucrar a las asociaciones intermedias
es necesario involucrar a las empresas, es necesario involucrar a los sindicatos, porque la gobernanza mundial no es un tema de gobiernos, es un tema de sociedades, y la sociedad está integrada por todos esos actores y partícipes. Por último, porque no quiero cansarlos, es saber también qué grado de aceptación tienen los pueblos esto de la gobernanza global. No baja. Yo creo que ese es el gran desafío del G20, comunicarles a la sociedad para qué sirve. Si es la sociedad, no los gobiernos, los que van a tener que buscar esto de una gobernanza o de las prácticas. Si nosotros no bajamos este mensaje a la sociedad, también va a tener el riesgo de que fracase, de que naufrague. Desde esta perspectiva, ¿qué puede aportar el humanismo cristiano a todo esto? Porque hasta ahora es interesante ver las practicidades, es interesante ver las realidades, pero ¿qué podemos aportar a aquellos que estamos levantando las banderas del humanismo cristiano para tener en cuenta? Porque bien lo señaló Cornelia hace un rato, hay corrientes liberales que tienen concepciones economistas puras y que la gobernanza global significa plata, significa dividendo, significa acumulación de riquezas, mayor acumulación de riquezas. Para ello, me parece algo fundamental la opinión del Papa Francisco, sobre todo en esos 4 postulados, 4 principios de la Evangelii Gaudium, pero principalmente me voy a detener, para no cansarlos, en uno solo de ellos, que tiene una relación directa con lo que estamos tratando, cuando el Papa en el 4º postulado dice, el todo es superior a la parte. El todo es superior a la parte. Pero, ¿de qué manera ese todo es superior a la parte? Haciendo referencia a esto, a la gobernanza global y a los bienes públicos globales de que hablaba recién. ¿Qué dice el Santo Padre? Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos, pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigo de la realidad. Es necesario, dice, hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia de los propios lugares, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Aquí el Papa está reconociendo de que existen bienes generales, reconociendo que no hay que olvidarse de lo local, pero también hay que estar en esa gran casa que es el mundo y que yo creo que por ahí debe pasar este aspecto. Sé que tenemos una tarea difícil de ahora en más, sé que la República Argentina, como anfitriona del G20, va a ser la voz cantante de los pueblos latinoamericanos, de todos los pueblos latinoamericanos, porque parece que siempre no han querido dividir pueblo A, pueblo B, no, de todos los pueblos latinoamericanos con su carga histórica, con su carga genética, con su diversidad, para poder determinar un nuevo perfil que los involucre a todos, pero respetando también nuestras particularidades. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eduardo Rodríguez. Una última participación para Juan Fernando. Breve, cortito. 2 aspectos que me quedaron en el tintero de la exposición y que me hicieron acordar. Primero, cuidado con la tecnocracia. O sea que también los técnicos quieran ser los que con sus recetas pretendan imponer su voluntad frente a las sociedades. Y el otro tema, cuidado con la gobernanza digital. Las redes sociales, o sea, hay grupos hoy que están monopolizando las redes sociales y que están, a través de los famosos algoritmos, nos están identificando, nos están llevando hacia ciertos bienes o consumos, ciertas inclinaciones conforme parámetros que están desarrollando. Nosotros de acá de la Argentina, a través de la comisión que presido, estamos muy seriamente preocupados en ello, estamos trabajando en proyecto de ley al respecto y sé que Alemania ha encarado fuertemente el tema con bastante responsabilidad, pero lo cierto es que también se está imponiendo como un criterio de querer gobernar, ya no los estados, sino gobernar
los gustos, gobernar las inclinaciones, gobernar la información por parte también de las redes sociales. Cuidado con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a don Eduardo Rodríguez Guarachi y al diputado nacional Juan Fernando Brue. Muchas gracias a todos. Sí, y damos por concluido el evento. Muchas gracias. De esta manera, entonces, agradecemos la presencia de todos ustedes, la iniciativa del diputado nacional Juan Fernando Brue, que ha tenido la idea de convocarlos a todos ustedes. Agradecemos a la organización Democracia Cristiana de América y a la Fundación Konrad Adenauer y, por supuesto, la valiente participación y, por supuesto, interesantísima para seguir integrando conocimientos y seguir adelante. Recuerden, esta siempre es la casa de todos ustedes y siempre son bienvenidos en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Buenas tardes.